Esto es maravilloso. Casi todos los mexicanos le dijeron no, no, no a la presidenta Sheinbaum. El 91% de los mexicanos, prácticamente todo el pueblo, no fue a votar en el fraude judicial. Y fíjense qué importante es alzar la voz e insistir en repetir la verdad todo el tiempo. Logramos que solo una persona de cada 10 cayera en esa trampa. Solo un mexicano de cada 10 se creyó las mentiras de Sheinbaum. Y a ese fracaso de Morena hay que agregar que de los poquitos que participaron, muchos lo hicieron porque los amenazaron con que les iban a quitar programas sociales o que les iban a quitar su trabajo en la burocracia o les pagaron y otros tantos acudieron pero para anular su voto, para castigar a Sheinbaum por su autoritarismo o solo por el gusto de escribir mentadas a Noroña en las boletas electorales. Presidente Sheinbaum, usted ayer se autocoronó como reina del Poder Judicial. Humilló, arrodilló y convirtió a los jueces en sus súbditos. El Estado es usted, literalmente. Pero también ayer, los mexicanos la proclamaron reina de las mentiras. Quedó en evidencia que usted no cuenta con el 80% de apoyo de los mexicanos como tanto presume. La realidad es que ayer el 91% de los mexicanos le dio la espalda. Y le recuerdo que en las elecciones más sucias de la historia de nuestro país, usted ganó con los votos de 33 millones de mexicanos y ayer más del doble, 87 millones de mexicanos la reprobaron y a tan solo un año de su gobierno. Yo los felicito a todos por haber dejado esas casillas prácticamente vacías. Fue un grito silencioso de desprecio a Sheinbaum por destruir la democracia, el Estado de Derecho y la República. Pero ánimo, derecha la flecha contra la tiranía de la izquierda. Tenemos que defender a México. Soy Lili Telles. 12, entre 11, 12 y 13 millones de mexicanos era el total estimado que salieron a votar el día de ayer. Y efectivamente, se confirma una estimación de 13 millones de mexicanos que salieron a votar. Es histórico, fue histórico, porque para empezar, que es la primera vez que los mexicanos y las mexicanas elegimos los ministros de la Corte. Lo que sí es interesante es que 13 millones de mexicanos eligieron 9 ministros de la Corte. Hace exactamente 25 años, con el gobierno de Ernesto Zedillo, una persona eligió 11 ministros. Una sola persona eligió 11 ministros. Ahora cambió. De pasar de ser una sola persona, pasaron a 13 millones de personas. Eligieron 9 personas, 9 ministros. ¿Por qué 9? Porque anteriormente eran 11. Hoy se redució en la nueva reforma al Poder Judicial, nada más contempla 11 ministros. Que la mayoría calificada, para cuando ellos van a votar, la mayoría calificada es de 5. Anteriormente su mayoría calificada son de 8. ¿Sí? Porque son 11. Perdón, su mayoría calificada son de 6. Esa es su mayoría calificada. Pero le digo, ahorita pasó de ser de 11 ministros a 6, a 9. 9 ministros. Se quedó nada más. Le digo, pues, hoy los mexicanos hicieron historia. No sé si se está escuchando. A ver. Y le digo, eso fue lo que pasó el día de ayer. Y no se imagina un día que les dio la presidenta Claudia Sheinbaum a los panistas. Comparaciones entre el PRI, el PAN, quién se llevó más votos. Está entre el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano. Ya no hablemos ni de Xochitl Gálvez. Hablemos y la elección al Poder Judicial. Así que entre el PRI, PAN, MC, Xochitl Gálvez y la elección al Poder Judicial. Entre esos cinco, todavía va adelante la elección al Poder Judicial. Y eso que no hubo mayor difusión, y eso que no hubo mucha difusión como se esperaba, no hubo las cantidades de spot, barras pintadas, espectaculares, radio, televisión, los candidatos a ministros no podían hacer eventos públicos, nada más por ahí, nada más hacían sus campañas en colonias. Eso es lo que pasaba. Y el recorrido que hicieron, escuchar a la secretaria de Gobernación, la secretaria Rosa Isela Rodríguez, porque le digo, dio a conocer el calendario de los resultados que se van a dar en el transcurso de esta semana.
A ver. Todos Escúchale ustedes. usted. Esta mañana queremos informar sobre el proceso electoral de ayer domingo. Señalar que la elección del Poder Judicial se llevó a cabo en un ambiente de paz y tranquilidad a lo largo y ancho del territorio mexicano. Se trató de una elección ejemplar. Queremos reconocer a la ciudadanía por su participación histórica, que hizo de este inédito proceso un avance importante para la democracia mexicana. La ciudadanía se interesó, se puso a estudiar, hizo todo un ejercicio de revisión y con conocimiento y conciencia emitió sus sufragios. Fue la misma población quien demandó esta reforma al Poder Judicial para acabar con la corrupción de ese órgano. La afluencia registrada ayer en las urnas cumplió las expectativas. Fue un proceso innovador que generó interés entre los participantes. La participación ciudadana representa así un paso firme en la construcción de una justicia más transparente y más cercana para el pueblo de México. Baste recordar que en la consulta de juicio a expresidentes en agosto de 2021 se tuvo una participación del 7% de la lista nominal de electores y en esta jornada llegamos alrededor del 13% de participantes con 6 y 9 boletas con múltiples opciones a elegir. En total se eligieron 881 cargos del Poder Judicial Federal y 1,801 de poderes judiciales locales. Ayer México ganó y ganó la democracia. Por primera vez, el pueblo ejerció su derecho a elegir de manera directa a sus jueces, magistrados, ministras y ministros. Nunca en la historia de nuestro país la ciudadanía había expresado su voluntad sobre el Poder Judicial. En el pasado, el titular del Ejecutivo Federal enviaba sus ternas al Senado de la República y definía a quienes quería de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, nuestra presidenta, durante su mandato, tenía la atribución por ley de designar ministros y ministras, pero ella declinó esa facultad para dársela al pueblo de México. Después del proceso de ayer, donde participaron alrededor de 13 millones de electores, lo que sigue es el conteo de votos, que se puede observar en el sistema electrónico del Instituto Nacional Electoral. El instituto prevé tener este lunes los resultados de cargos de ministras y ministros, el próximo miércoles los de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, el jueves los de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el viernes los de magistraturas de salas regionales del mismo tribunal, el domingo los de magistraturas de circuito y finalmente el martes 10 de junio los de juezas y jueces de distrito. Además, ayer tuvimos un proceso electoral en los estados de Durango y Veracruz, donde se eligieron a 251 presidentes y presidentas municipales y a 251 sindicaturas y 956 regidurías. En estas entidades, la jornada fluyó también sin mayores contratiempos. Los procesos electorales vividos ayer son muestra del avance democrático en el país. Juntas y juntos avanzamos en la transformación del Poder Judicial y en la renovación de cargos en dos entidades. Las mexicanas y mexicanos seguimos apostando a la democracia. Como Gobierno de México, reconocemos el trabajo del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales electorales, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la FGR, instituciones encargadas de organizar y vigilar el desarrollo del proceso electoral con responsabilidad y profesionalismo. También agradecemos la labor cívica de los 522,654 funcionarios de casilla y reconocemos a quienes participaron como candidatas y candidatos, así como a todas las personas que acudieron a las urnas con compromiso y convicción. El mensaje de hoy, que hoy manda México al mundo, es claro: la justicia también es un asunto del pueblo, porque como ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que queremos es que el rico, el pobre, el que vive en el norte, el que vive en el sur, que todas y todos tengamos el mismo
acceso a la justicia. Gracias por su atención. Eso que acabamos de escuchar de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, también dio el calendario de cuándo el INE va a dar a conocer todos los resultados ya oficiales. Recordemos que el INE anteriormente había dicho que iba a llevarse 10 días, pero hoy la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, lo confirma y ya anuncia los días de todo lo que se va, los resultados en toda esta semana. Toda esta semana va a haber resultados de cada cargos que se eligieron el día de ayer. Pero hoy se da a conocer los resultados de los ministros de la Corte. Hoy. Ahí está la consejera jurídica, también que fue pieza clave en esta elección. Aquí nos faltó, ¿cómo se llama? Arturo Saldívar. Nos faltó Arturo Saldívar, pero pues ahí está la consejera jurídica. Y también, adelante, la presidenta Claudia Sheinbaum hace una precisión para el PRIAN. Vamos a escuchar lo que dijo la consejera jurídica Ernestina Godoy. Ayer. El camino de esta reforma trascendental para la vida democrática mexicana comenzó con la iniciativa de reforma en materia del Poder Judicial que presentó el 5 de febrero de 2024 el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tras el proceso legislativo fue publicada el 15 de septiembre del año pasado y marcó el inicio del camino para reformar de fondo al Poder Judicial en nuestro país. Esta iniciativa, cabe recordar, fue producto de un parlamento abierto también y más de 100 modificaciones dentro de ese proceso parlamentario. Una vez en vigor la reforma al Poder Judicial, se empezaron a recorrer las etapas que la propia Constitución dispuso para que eligiéramos a los integrantes de dicho poder de manera gradual, la mitad en este 2025 y la otra mitad en 2027. Cabe señalar que a la reforma se le realizaron modificaciones, como ya dije, y también empezamos a trabajar en otros ordenamientos legales para hacerla posible. Así, se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con las modificaciones para establecer las disposiciones complementarias para llevar a cabo la elección del Poder Judicial. En este mismo sentido, se expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula la nueva forma de organización en pleno de la Suprema Corte de Justicia y de los demás órganos judiciales. Se establecieron las reglas para implementar un plan de trabajo para la transferencia necesaria. Asimismo, se emitió la Ley de la Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, que sienta las bases para el desarrollo de la carrera judicial de las personas juzgadoras. Conforme a lo dispuesto en la reforma constitucional, se siguieron avanzando y llevando todas las etapas y se emitieron, primero, los poderes eligieron a un comité de evaluación cada uno de los tres poderes que eligieron este comité con personalidades del mundo jurídico muy importante. Estos comités se dieron a la tarea de emitir convocatorias ya de manera puntual y de manera libre, poner los requisitos y establecer la metodología. Así, trabajaron para elegir, para definir con mucha responsabilidad a las personas que participarían en un primer momento en la insaculación que hizo el Senado de una manera pública, abierta y transparente para definir quiénes estarían en la boleta para ministros, para ministras de la Suprema Corte, magistrados y magistrados de la Sala Superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de circuito, así como juezas y jueces de distrito, que implicó la elección que llevamos ayer de 881 cargos. Solo quiero mencionar que también se realizaron elecciones en 19 entidades federativas. Las campañas para esta elección judicial se realizaron de manera pacífica. Las y los candidatos demostraron creatividad, innovación y cercanía para ganarse el voto del electorado. Esto nunca se había hecho de parte de una persona juzgadora. El actor principal de esta jornada de ayer fue el pueblo de México y la gran participación ciudadana. Me resta solamente felicitar y reconocer el trabajo de todos los funcionarios de casilla que participaron en este proceso electoral
histórico y sin precedentes. Muchas gracias. Es todo, presidente.